Bien, ¿estamos listos? ¿Sí? Ora por mí, por favor. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, gracias por estas instalaciones, por la vida de cada uno de mis hermanos, por el hecho de que podamos ser expuestos a tu palabra. De verdad, muchísimas gracias. Yo te pido que me des gracia para poder impartir tu mensaje el día de hoy, que este consejo, Señor, sea directo a nuestro corazón y que nosotros haya ese deseo también por recibirlo, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad y porque sabemos que eres tú quien edifica, Señor, al cuerpo. Eres tú, Señor, quien provee para tu iglesia, Señor, para tu obra. Descansamos en eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy vamos a abrir un paréntesis, ¿verdad? Un tema especial por última reunión de año. El tema se titula Pidiendo sabiduría para un feliz año nuevo. Así se titula el tema, Pidiendo sabiduría para un feliz año nuevo. ¿Sí? Bien, les estamos por despedir el 2021, mis amados. ¿A cuántos se les fue muy rápido? Y comenzar un año más según nuestro calendario griego, ¿no? Del 2020 al 2021 seguramente hubo muchas promesas cumplidas, ¿sí? Y otras que quedaron pendientes. ¿Cuántos las pasaron para el siguiente año? Ya traen lastre, ¿no? De varios años atrás. Bueno, propósitos que quedaron ahí, ¿verdad? Y propósitos, repito, que seguramente intentaremos retomar para este nuevo año. Seguramente nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Y volver a hacernos esos propósitos con el pensamiento de ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Voy a pagar el gimnasio del año completo para obligarme a ir, ¿no? Y de repente tomar ciertas medidas para poder ahora sí cumplir aquello que he venido prometiendo desde hace tiempo. Entonces, hay quienes despiden el año con ropa interior de cierto color, ¿no? Para que el año nuevo sea más próspero. Hay quienes se pasean por toda la casa con una maleta, ¿verdad? Para que el año nuevo haya viajes. ¿Se han escuchado eso? ¿No? ¿O qué tal los que se andan ahogando con uvas el fin de año para que todos los propósitos se cumplan, ¿no? Y 10, 9, ¿no? Y ahí estamos casi medio ahogándonos, ¿no? Comprometemos, casi ni llegamos al siguiente año, ¿no? Por la suba donde nos estamos ahogando. Entonces, qué padre sería saber el secreto para que todo lo que queramos y todo lo que deseemos en nuestro corazón se pudiera cumplir, ¿no? Que pudiéramos pedir prosperidad, y tenerla. Que pidiéramos paz y tenerla. Que pidiéramos salud y tener la seguridad que la vamos a tener. No. Pero ¿y qué si le digo, sí, que hubo un hombre que le sucedió lo que a muchos de nosotros desearíamos que nos pase? No. ¿Alguno ha pensado en esto? No. Sí, no sé si alguno ha pensado si se me apareciera un genio, ¿verdad?, de la lámpara y me concediera algún deseo, ¿no? A lo mejor no 3, pero de perdida uno, que no se acaben los deseos, ¿no? Y no sé qué pidiéramos, a lo mejor hay alguno más espiritual, ¿verdad? Y que conoce la historia de la cual estoy hablando y decimos, bueno, qué padre sería que me sucediera lo de Salomón, ¿no? Ya sabían, ¿verdad?, que me estaba refiriendo a él. Qué padre sería, ¿no?, que me sucediera lo que Salomón, que Dios me dijera, pídeme lo que quieras. Miren, la mayoría porque conocemos la historia, decimos, bueno, pues pediría sabiduría y ya sé que con ella vendrá riqueza y paz, porque conocemos la historia, pero déjame decirle algo, muchos, aún así, seríamos tentados a pedir otras cosas. Aún así. Pero bueno, sí. Si Dios me dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pediríamos?
Así de bote pronto, ¿no? ¿Qué pediríamos? Mire, déjeme leerle ahí Segunda de Crónicas, capítulo 1, a partir del verso 7 al 12. Se lo voy a leer en una traducción actual, la Nueva Traducción Viviente. Mire, Salomón no era un muchachito. De hecho, Salomón, el contexto, acaba de tomar una mujer egipcia. ¿Sí? Y no era un jovencito. A veces tenemos la idea de que Salomón estaba chiquito y fue con Dios. Y no, Salomón ya era un adulto. Pero era joven, ¿no? Y reconocía que necesitaba la sabiduría de parte de Dios. Y dice así: esa noche se le apareció a Salomón el Señor y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. Porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero, diga conmigo, pero, también te daré abundancia, riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como nunca las tendrá en el futuro. Sí. Aquí hay un principio muy importante, mis amados, y es que a Dios le agrada que pidamos sabiduría. Sí. A Dios le agrada que pidamos sabiduría. ¿Sí? Repito, el tema es pidiendo sabiduría para un feliz año. Si hay algo que debemos pedir antes que cualquier otra cosa, es sabiduría. Sí. Este pasaje que acabamos de leer solo lo quiero tomar como referencia. Sin embargo, el texto que vamos a estudiar hoy es Santiago capítulo 1, a partir del verso 5 hasta el verso 8. Sí, es lo que vamos a estudiar hoy. Pero aquí encontramos en este pasaje de Crónicas al Señor mismo, ¿sí?, mostrando el deseo en su corazón, ¿verdad? Y mostrando cuán agradable es para Él la petición de Salomón. Sabiduría y conocimiento. Y Él otorgó muchas otras cosas más. Aquí en Santiago capítulo 1 nosotros encontramos a través del apóstol Pablo que el Señor nos exhorta como su pueblo, como a iglesia, a pedir sabiduría con la confianza del que el Señor la da y la da en abundancia. El Señor nos llama a pedir sabiduría. Miren, no todo el tiempo hago esta aclaración, sin embargo, cuando lo veo necesario, por supuesto que lo hago, y es lo siguiente: no todos los temas son para todos. Es decir, hay temas que competen a una audiencia en general, pero hay temas que competen directamente al pueblo de Dios. ¿Sí? Y debo decir que este es uno de ellos. Es decir, hay un llamado específico para su iglesia, para su pueblo, porque tiene ciertas particularidades. ¿Sí? Es decir, alguien que no tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver, alguien que no tiene una relación con el Señor, difícilmente accederá a esto. ¿Me explico? Porque tiene implicaciones. Entonces, este tema, este mensaje es un llamado directamente a su pueblo. Es un llamado directamente a su iglesia. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, vamos allá a Santiago 1:5, por favor. Cuando estemos ahí me dicen. Santiago 1:5. ¿Estamos ahí? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este pasaje hay una íntima relación con el pasaje anterior de Santiago. Se los dejo de tarea para que podamos entender un poquito más el contexto. Santiago acaba de decirle a sus lectores que si usan todas las experiencias que son pruebas en la vida de una manera debida, saldrán de ellas con la constancia de toda prueba, que es la base para toda virtud. Es decir, todos los errores, ¿sí?, de este año son oportunidades para aprender y crecer en nuestra vida, en nuestra madurez. Sí. Pero inmediatamente la pregunta que surge es: ¿de dónde puedo yo encontrar la sabiduría y la inteligencia que necesito para usar todas estas experiencias, ¿sí?, que tienen como propósito probar mi vida y llevarme, ¿verdad?, a conducirme de una manera de vida? ¿De dónde? Bueno, la respuesta de Santiago es que ese conocimiento y esa sabiduría nosotros se la pidamos a Dios. Que esa sabiduría, ¿verdad?, la encontramos solamente en Él. Entonces hay algo sobresaliente aquí. Para Santiago, la sabiduría es una cosa práctica. No es, mis amados, la especulación, filosófica o el conocimiento intelectual, ¿sí? Su esfera son las cosas de la vida. En la sabiduría cristiana hay desde luego un conocimiento de las cosas profundas de Dios, pero es esencialmente práctico. Práctico. La sabiduría se podría definir de esta manera: es la virtud de aplicar el conocimiento adquirido. Sabiduría es la virtud de aplicar el conocimiento adquirido. Sabiduría no solamente es tener acceso al conocimiento, sino saber aplicarlo en el momento correcto y adecuado en nuestras vidas. Porque muchos son los que tienen la información correcta, pero pocos son los que la aplican de manera correcta. ¿Sí? Sabiduría es no solamente, repito, acceder al conocimiento, sino saber aplicarlo en el momento correcto y adecuado en nuestras vidas. Según el apóstol Santiago, cuando una persona le pide a Dios esta sabiduría, debe tener presente dos cosas. Una, debemos de recordar cómo es que Dios la da. Porque aquí encontramos que Dios da generosamente y sin humillar a nadie. No es como que Dios nos las da y luego nos las echa en cara, ¿no? Es decir, Dios da con todo el esplendor de su amor, porque le es absolutamente natural dar, por cuanto Él es así, Él es dadivoso, Él es generoso, en su naturaleza, sí. Mire, hace varios años yo conocí a un joven que estaba en el fútbol americano y practicaba brujería y satanismo. Él era más grande que nosotros. Y una de las reglas que él me platicaba de la brujería es que nada es gratis. Sí, nada es gratis. Todo lo que pidas lo vas a recibir con un precio a pagar. Y él me platicaba que, por ejemplo, si tú pedías salud para una persona, de alguna manera tendrías que pagarlo con salud. Tal vez en tu propia persona o en otro. Pero eso era, ¿verdad?, se pediría según el deseo y el afecto que había en tu corazón, ¿no? Entonces, es la manera en cómo Satanás aplica, cómo Satanás obra, ¿sí? Pero el asunto es que Dios no es así, ¿verdad? Dios no es así. El Dios que servimos da por gracia y sin reproche. O sea, no tenemos que pagarle nada de todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen qué bueno es Dios? Sí. No hay nada. Ahora, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Porque Él es así. ¿Sí? Entonces, dos cosas a considerar. Uno, Dios da abundantemente porque Él es así. Es su naturaleza. Y dos, ¿sí?, el apóstol Santiago nos dice que debemos de recordar cómo es que debemos de pedir. Bueno, debemos de pedir sin duda, con fe. Debemos estar seguros tanto de que Dios puede como de que tiene la voluntad de dar, en este caso sabiduría. Sin fluctuar, sin dudar. Y ahorita más adelante vamos a ver eso, ¿no? Entonces, si vamos a usar las experiencias de vida como es debido para obtener un carácter íntegro, debemos de pedirle a Dios sabiduría.
Y cuando se la pidamos, debemos de tener presente la generosidad absoluta que le caracteriza a Dios y estar seguros de que pedimos creyendo que vamos a recibir lo que Dios sabe que es bueno y conveniente para nosotros. Sí. Muchos, los que dicen que saben, ¿no?, hacen un estudio de manera paralela, y estoy convencido de eso, al sermón, ¿verdad?, de Jesús, el sermón del monte que se encuentra ahí en Mateo 7, a lo que Santiago, en el bosquejo que Santiago hace en toda su carta. Sí. Y muchos aseguran que Santiago está haciendo referencia a Mateo 7:7. Se los leo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces aquí vemos la naturaleza generosa de Dios como un buen Padre que es. Sí. En su sabiduría, que por cierto está por encima de la nuestra, por tanto muchas veces nos es difícil entender desde un plano natural, ¿verdad? Pero en su sabiduría nos da lo que mejor nos conviene. Lo que mejor nos conviene. Porque ¿cuántas veces, mis amados, no hemos pedido serpientes pensando que son peces? Sí. ¿O cuántas veces no decíamos piedras pensando que son panes? Entonces, cuidado con lo que pidamos este 2022. Pero puesto que, ¿verdad?, Dios es bueno, es un buen Padre, nos dará las cosas, ¿verdad?, que necesitamos, no necesariamente las que pedimos. Por eso es que Dios dice: pidan sabiduría. Santiago mismo dice: miren, ustedes no reciben las cosas porque piden mal. Piden mal. Pero por cuanto Dios es bueno, sí, es nuestro Padre que está en los cielos y sabe todas las cosas, pues dará buenas cosas, sí, a los que le pidan. Ahora, entrando al pasaje de Santiago, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Dice: si alguno, basándose quizá aquí en su propia experiencia, Santiago se da cuenta que sus hermanos en la fe no han alcanzado todavía la meta deseada de la madurez del creyente que se describe en el verso 4. Sí. Y ahora explica cómo cualquiera que pueda hallar el poder y el entendimiento para verse victorioso en medio de los problemas de la vida, dice: si alguno, cualquiera, creyente por supuesto. Aquí se refiere a aquel que quiera tener acceso a. Pídala. Sí. Si alguno es cualquier creyente, cualquier hombre de la fe, dice, le falta sabiduría. Y esto es muy importante, la palabra esta, porque esta palabra, aquella que falta sabiduría, la palabra es leipetai en griego y significa deficiente o quedarse corto. Habla acerca de no alcanzar, es decir, esto es muy importante. Todo creyente tiene acceso a la sabiduría y porta sabiduría en sí mismo por el Espíritu Santo. No está hablando el apóstol Santiago de que el creyente no tiene sabiduría, sino está hablando a aquel que le falta sabiduría. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante de repente ver a alguien sin una pizca de sabiduría, decirse creyente, dices, te da como ganas de rascarte la cabeza, ¿no? Es decir, algo no está bien, porque el creyente en sí mismo, por más ignorante que sea, por así decirlo, tiene acceso a la sabiduría y es guiado por el Espíritu. Hay cierta resistencia por la inmadurez, ¿verdad? Hace falta madurar, crecer y que se vea evidente el fruto. Sin embargo, veremos la sabiduría de Dios en él. Pero Santiago está haciendo referencia, repito, si alguno está corto en sabiduría, si necesita o no alcanza. Sí, es decir, repito, el hecho de que el creyente, ¿verdad?, haya confiado en el Señor y tiene acceso a su palabra como total verdad, pues ya hay sabiduría en él. ¿Cierto?
Sin embargo, repito lo que dice Santiago aquí, es aquel que le falta sabiduría, aquel que no le alcanza, que está corto. Entonces, es importante entender que todo creyente, por el hecho de portar al Espíritu de Dios, porta sabiduría. Sin embargo, algunos la aplican muy poco o se quedan cortos, ¿no? Y aquel que se sabe corto de sabiduría, deberá desarrollar una dependencia total en la relación con Dios, pidiéndosela. Pidiéndosela. Tengo acceso, ahí está. Bueno, debo de desarrollar esa dependencia en mi relación con Él, pidiéndosela. Y a mí esto se me hace hermoso de parte del Señor. Porque Dios constantemente nos llama a relacionarnos de una manera personal con Él. Entendamos esto, Dios no nos creó, puso reglas, se dio la vuelta y empezó a crear más mundo y más personas. Por lo menos no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que no solamente nos creó, sino que nos sustenta, nos cuida, nos protege, nos alienta, nos lleva, nos conduce. Y su palabra está ahí para llevarnos a Él, a tener una relación personal con Él. Alguno está corto de sabiduría, acérquese a mí que yo se la doy. Pídamela. Y esto tiene que ver, repito, con desarrollar una relación personal con Él. No sé usted, pero a mí esto me vuela la cabeza. El Dios de toda la gloria, deseando tener una relación personal conmigo. ¿Quién soy yo? Sin embargo, la Biblia me dice que constantemente busca que nuestros ojos estén frente a sus ojos. ¿Cómo la ve? Pues aquel que se sabe corto de sabiduría, repito, deberá desarrollar una dependencia total en la relación con Dios, pidiéndosela. Por eso de repente, y lo he comentado en otras ocasiones, y puede a lo mejor surgir este comentario no en una mala intención en el corazón, pero es importante que revisemos, porque yo de repente he escuchado palabras como, es que yo no pido para mí. Yo tengo muchos años sin pedir para mí, yo pido para los demás. Bueno, revisemos eso, porque eso puede ser orgullo. Eso no necesariamente es generosidad. Porque ¿quién somos nosotros para decir, es que yo no necesito de ti, Señor? Que los demás sí, pero yo no. La palabra de Dios constantemente nos lleva a ir a Él. Pide, toca, insiste. ¿Sí lo vemos? ¿Quién rayos somos para decir es que yo no necesito? Sí, Señor, te pido por la paz del mundo. Te pido para que los demás estén bien. Aquel que no tenga comida, dale comida, Señor, pero yo estoy bien. Soy tan generoso que no necesito para mí. Revise ese corazón porque puede estar inundado de orgullo y soberbia y puede sonar muy piadoso. Sí. La palabra de Dios dice, pide. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios sabe que le necesitamos. Lo hemos dicho otras veces y lo voy a seguir diciendo, lo vamos a seguir diciendo, ¿no? Dios no nos necesita. Mire, dígale al que está a un lado, Dios no te necesita. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Pero Dios es tan bueno que conociendo nuestra necesidad como buen Padre, nos busca. Porque sabe que es lo que mejor nos conviene. Nos busca. Se pida sabiduría. La palabra sabiduría viene del griego sofía. Sabiduría también se traduce como sagacidad, prudencia. Sí. Repito, esto incluye aún más que el conocimiento exacto, porque el simple conocimiento no garantiza un proceder correcto, ni siquiera el razonamiento correcto. Repito, no es una cuestión de tener acceso al conocimiento correcto.
Sí, sino es aplicar. Sabiduría nos ayuda a darle el verdadero valor a todo lo que exige nuestra atención y nos asegura el debido uso del conocimiento cuando nos esforzamos por proceder con rectitud, de manera santa, de manera íntegra. Sí, ahí es donde nosotros aplicamos sabiduría. En las Escrituras nosotros encontramos 3 tipos de sabiduría, por así decirlo. ¿Sí? 1. La Escritura se refiere a la sabiduría como la herramienta para vernos en victoria en diversas pruebas, como en el contexto de la carta de Santiago. ¿Sí? Aplicar el conocimiento adquirido para poder pasar por encima de la adversidad con sabiduría, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, más allá de patear el bote, renegar, es poder sacar provecho de la adversidad. Eso es ser sabios. ¿Sí? Ese es el contexto de Santiago. En diversas pruebas, mantenernos firmes, ser aprobados y crecer en madurez. ¿Sí? Otro es la supuesta sabiduría humana. ¿Sí? Ahí en Proverbios 3:7 dice: no sean sabios en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? El hombre tiene una supuesta sabiduría. ¿Sí? El hombre dice: no, es que yo sé cómo hacer las cosas. Yo no necesito que alguien me diga cómo hacerlas. Yo sé cómo hacer las cosas. Ajá. Bueno, para prueba un botón, hay que voltear afuera cómo está la sociedad. Según la Escritura, el hombre no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. ¿Sí? El hombre conducirá al mismo hombre hacia un final de caos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de poner nuestra esperanza en el gobierno, mis amados. Debemos de ser prudentes y saber, ciertamente, algunos están menos peor que otros, pero si no es un hombre que teme al Señor, nos llevará al caos por un camino más largo o más corto, pero el final es ese. Porque el hombre no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo. Repito, aquel que no teme al Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de orar por nuestras autoridades, no habla acerca de favor de las autoridades, sino habla acerca de favor de la iglesia. Es decir, orar por ellas para que la obra del Señor siga creciendo y que haya el menos estorbo posible. Pero si se fijan, no está hablando para que se conviertan, ¿no? Sí, que teman al Señor, sí, porque son personas al final del día, pero no habla por el sistema. Porque la palabra es clara en ese sentido. Ya tienen un gobernante y ese no se convertirá. Ya hay quien esté enfrente y quien lo lidera y ese no se convertirá. Y ese es el enemigo. ¿Sí? El sistema. Las personas, por supuesto, hay que predicar el evangelio. Hay que predicarles. ¿Sí? Y repito, orar para que la obra de Dios siga creciendo. Pero nuestra confianza no está en la sabiduría humana, no está, ¿verdad?, en las virtudes de los hombres, ¿sí?, sino en Dios. Y encontramos también la sabiduría en una figura personal, refiriéndose a Jesús mismo. ¿Sí? En Proverbios hablamos, ¿no? Vemos cómo la sabiduría habla en primera persona, ¿verdad?, refiriéndose a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 18 y 19, dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora, Dios dice, ¿no?, pídala sabiduría. La sabiduría debe buscarse constantemente para poder enfrentar cada nueva prueba de fe y resistencia. ¿Sí? Pida sabiduría. Más allá de alcanzar nuestros propios sueños y metas, es una cuestión de acceder a la aplicación del conocimiento adquirido. Y lo voy a estar diciendo constantemente. ¿Sí? Es acceder, ¿sí?, a la aplicación del conocimiento adquirido. Oye, pero si ya sabes, ¿por qué lo sigues haciendo? No. Ahora, para ver la vida como Dios quiere que la veamos, diariamente necesitamos asegurarnos de que nuestros ojos están viendo a través de la sabiduría de Dios y no a través de nuestra propia sabiduría. Cada mañana que nos levantemos, si es que somos prudentes, ¿verdad?, y decimos, a ver, ¿cómo va a estar mi día? ¿Cómo está mi agenda? ¿Sí? Necesariamente necesitamos ir a Él y recurrir a Él y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Dame la sabiduría porque tengo que hacer esto y esto. Necesito de ti, porque reconozco que tengo un límite.
Reconozco que habrá cosas que seguramente sobrepasarán mis fuerzas, sobrepasarán mi conocimiento. Necesito de tu gracia. Necesito ver las cosas según como tú las ves. Sí. Entonces, la realidad es que muchas veces tropezamos de nuevo con la misma piedra, dijo la profeta aquella, ¿no? Por falta de sabiduría. Porque no aplicamos el conocimiento adquirido. Es que yo ya sabía. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿verdad? Entonces dice Santiago, pida la sabiduría a Dios, el cual la da. Sí. El Antiguo Testamento se refiere a menudo a esa sabiduría que solo Dios puede dar a los hombres. Sí. Es decir, solamente Él puede dar Él es la fuente de esa sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7 dice, Él provee de sana sabiduría. ¿A quién dice ahí? A ver, alguien que lo esté leyendo junto conmigo. Verso 7 del capítulo 2, provee sana sabiduría ¿a quién? A los rectos. A los rectos, es decir, a los íntegros de corazón, a los que son suyos. Aquellos que no son de Él están entenebrecidos. Pueden llegar a tener cierta sabiduría, como por ejemplo tenemos los refranes, ¿no? Tenemos los refranes, ¿sí? Que tienen cierta sabiduría. Hay verdad, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Ah, no, ese viene en la Biblia, ¿no? ¿O no? Tienen cierta sabiduría, ¿no? Camarón que se duerme, tienes que estar trucha, ¿no? Hay cierta sabiduría, sin embargo está limitada. ¿Sí? Está limitada. El hombre puede acceder, ¿sí?, en su propia sabiduría a cierto conocimiento, pero hay muchas cosas que lo van a rebasar. ¿Sí? Y Dios dice, bueno, el único que puede proveer esa sana sabiduría, ¿sí?, es precisamente Dios, y Él la da a los rectos. Él la da a los suyos. Esta palabra recto tiene que ver con integridad, no está hablando de perfectos. Sí. Habla de integridad. Cuando habla de rectitud, habla sin doblez. Aquellos que son íntegros, aquellos que van, ¿verdad? Y son sinceros en su corazón delante de Dios y delante de su pueblo. Sí. Hace algún tiempo ya lo he platicado, ¿no? Pero de repente es como que es que son muy hipócritas los cristianos, ¿no? Porque me doy cuenta de que aquel que va a la iglesia también peca y también se equivoca y también hace cosas que no está bien. Miren, sí hay hipócritas, o sea, sí existe la hipocresía. Sin embargo, es bien difícil de que nosotros podamos llegar a decir quién es el hipócrita y quién está en el proceso de construcción. Eso se lo dejamos a Dios. ¿Sí? Eso no nos corresponde a nosotros. Porque al momento en que nosotros concluyamos de esa manera, estamos siendo hipócritas también, ya que también estamos en un proceso de construcción y también nos equivocamos, ¿sí o no? O hay uno aquí que no se equivoca para bajarme y que se suba. Ninguno está aquí, ¿verdad? Precisamente porque no se equivoca, porque no peca. No, todos pecamos. Todos estamos en ese proceso de construcción, pero ciertamente hay hipócritas, ¿no? Pero yo me acuerdo, tengo una ilustración, ¿no?, que me vino, ¿no?, en donde pude resolver en mi corazón esa situación, ¿no? Donde venía un amigo del gimnasio y le dice a otro, oye, ¿tú por qué vas al gimnasio? Si ni fuerte estás, le dice. Y entonces voltea y le dice, pues precisamente para eso voy al gimnasio, ¿no?, para ponerme fuerte. Y de verdad, automáticamente me vino a la cabeza precisamente eso. Muchas veces, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Si eres de tal o cual manera. Bueno, por eso voy. Por eso me expongo a su palabra. Por eso tengo que ir a Dios constantemente, porque quiero llegar a ser tal o cual persona que Dios desea que sea. ¿Sí? ¿Está claro, no? Bueno, para mí fue claro. ¿Sí? Entonces, Dios es el que da la sabiduría. Y Dios nos dice, pídala. Pídala. Mediante su palabra, mis amados, Dios nos anima en medio de complejas y difíciles pruebas. Debido al enfoque celestial que esa sabiduría nos proporciona, podemos tener por sumo gozo
cuando los problemas en la vida nos abruman, es lo que dice Santiago 4. Sí. Debemos entender que somos cortos en capacidad y que siempre por alguna razón estaremos atorados en algo. Las circunstancias nos rebasarán. Bueno, seamos pronto para pedir sabiduría. Sí. Dios es generoso por naturaleza. Por naturaleza. Y no podemos, mis amados, atribuirle mayor honor que buscar con humildad sus dádivas de sabiduría y fortaleza día tras día, día tras día. Sí. Dice el Señor que Él la da, y dice que la da abundantemente, generosamente, sí, sinceramente. Dios se goza en dar cuando un hombre busca sabiduría. Dios responde su pedido sin vacilación y con una buena voluntad. Dios no nos da, mis amados, con mezquinidad ni parcialidad, ¿verdad? Ni tampoco nos los echa en cara. Sí. Cuando yo leo el pasaje de Salomón que leí al principio, yo puedo ver, déjeme decirlo así, como una sonrisa en el rostro de Dios al ver la petición de Salomón. Dios se contenta y manifiesta su gozo ante la petición de esta naturaleza. Y lo vemos en la respuesta. Dice, por cuanto tu mayor deseo, dice, es ayudar a tu pueblo. Y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo debidamente. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, también te daré riquezas y también te daré fama, como nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú y como nunca la tendrá en el futuro. Puedo percibir el entusiasmo en el corazón de Dios. ¿Sí sabían que Dios también se alegra, no? Puedo, ¿sí? Y no quiero humanizar a Dios de ninguna manera, pero puedo, en mi limitada imaginación, poder ver una sonrisa, ¿no?, en el rostro de Dios, que no tiene rostro, por cierto. No quiero confundirlos, pero es una expresión, ¿no? Es una sensación que da el pasaje en donde Dios se goza por la petición de Salomón. Bueno, el deseo en el corazón de Dios es bendecirnos, mis amados. El deseo en el corazón de Dios es prosperarnos, es darnos plenitud de vida en todo sentido. En todo sentido. Sin embargo, a causa de la necedad de nuestro corazón, los procesos son necesarios. ¿No? Los procesos son necesarios, ya que debemos de aprender obediencia, entre otras cosas, que es otro tema que después seguramente abordaremos. Pero vemos a Dios con prontitud en su voluntad para bendecir a su siervo, ¿no? Bueno, así también para usted y para mí. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Bendecirnos, prosperarnos, darnos en abundancia la sabiduría y el conocimiento necesario, ¿sí?, para poder vivir en esta tierra, ¿verdad?, mientras nos vamos, mientras nos llama. Entonces el Señor da en abundancia, dice, y sin reproche. Sin reproche. Dios no nos censura, mis amados, por nuestros muchos fracasos, ni nos recuerda constantemente aquello que un día ya nos concedió. Santiago está procurando destacar el contraste entre la forma en que Dios imparte sus dádivas, sus dones, y cómo muchas veces los seres humanos a menudo humillamos o avergonzamos a aquellos que reciben nuestros favores. Te doy no porque quiero verte beneficiado, sino porque quiero que estés en deuda conmigo. Sí. Y muchas veces se hace inconscientemente. Yo hace muchos años estaba en la secundaria, conocí a una persona, tío de un amigo mío. Era joven, pero él tuvo un problema y recurrió a la mafia, ¿no? Y le prestaron una fuerte cantidad de dinero porque necesitaba pagar unas medicinas de su abuela, la abuela de mi amigo, de su mamá. Y empezó, le dijeron, ¿cómo te lo voy a pagar? No, le dijeron, no te preocupes, después me lo pagas.
¿no? No recuerdo exactamente cuánto fue. El asunto es que durante muchos años él fue mandadero, ¿no? Y tuvo que andar vendiendo y por supuesto se fue involucrando. Al cabo de un tiempo secuestraron a un hermano, lo mataron, ahorita él está desaparecido. Pero yo recuerdo, tengo muy presente, cuando él fue y pidió, ¿no? Y le dijeron, no, él estaba muy contento porque no se lo habían cobrado, ¿no? Le dijeron, no, después nos amanamos. Y poco a poco se fue involucrando. La verdad es que el hombre así es, ¿no? El hombre así es. Repito, no te doy porque quiero beneficiarte, sino porque quiero que estés en deuda conmigo. Veo la oportunidad de poder tener un beneficio, ¿sí? Te doy algo para poder quitarte todo, ¿sí? Es el corazón del hombre. Entonces, Dios, mis amados, no es así. Dios no nos cobra sus favores. Dios no nos cobra sus favores. Sí. Este hecho debe de animarnos a presentarnos de manera confiada y presentar nuestras peticiones delante de Él. Sí. Debemos ir a Él como hijos que buscan el amor y la ayuda de un Padre solícito. Sí. El autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, de manera confiada. ¿Por qué tenemos acceso a este trono de gracia? Por los méritos de Cristo. No venimos presentando nuestros méritos. ¿Por qué podemos acercarnos de manera confiada? ¿Por qué podemos llegar hasta el trono de la gracia, verdad? Y saber que el Señor no nos rechazará. ¿Por qué sabemos que tenemos acceso a sus dádivas, a su misericordia, a su sabiduría? Por la obra de Cristo. Sí. Se pida sabiduría sin reproche y Él le será dada. Dice, y se la será dada de parte de Dios. El requisito aquí se presenta, ¿sí? Para pedir sabiduría de Dios es pedirla con sinceridad, genuinamente, reconociendo nuestra necesidad. ¿Sí? Para el mejor beneficio del hombre, Dios, mis amados, no concede todo lo que el hombre pide, ¿sabe? Pero si con sinceridad nosotros buscamos la sabiduría de Dios, ¿sí? Nos será dada y en abundancia. Pero para el mejor beneficio del hombre, no todo lo que el hombre pide se le da. Pero si nosotros vamos con un corazón sincero, pidiendo sabiduría, la palabra dice que ésta la da sin límite, sin reproche. ¿Sí? ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría? Bueno, Dios puede dar sabiduría al hombre en varias maneras. ¿Sí? Dice verso 6, pero pida con fe. Dice, sí, Dios la da. Acérquese y pida, pero hay un pero, ¿no? ¿Y cuántos saben que los peros en la Biblia sí valen? ¿No? Cuando nosotros veamos un pero en la Biblia es porque hay algo que está enfatizando. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice con fe, esto habla acerca de seguridad. Con seguridad de que Dios contestará nuestra petición, por cuanto escrito está, así será. Podemos confiar y tener la certeza que será un amén de parte de Dios. Sí. Santiago dice que no solo debemos acudir a la verdadera fuente de bendiciones, sino que tenemos que ir con una verdadera actitud. Debemos acercarnos a nuestro Padre con confianza en su poder y en su buena voluntad para ayudarnos, apoyándonos en la seguridad de sus promesas y presentando nuestra necesidad y no nuestros méritos. No es como que, Señor, por cuanto yo soy bueno, mira, Señor, si yo te sirvo. Pero si yo estoy, si yo voy, si yo no falto, no podemos llegar así con Dios. Miren, si alguno acá hace lo que tiene que hacer, siervo, diga, siervo inútil soy. Porque lo que tengo que hacer, hay una enseñanza, seguramente la ha visto en el 93, del pastor Chuy Olivares. Estaba hablando ahí en un auditorio después de que Marcos Witt
cantó. Y él habla acerca de los siervos inútiles, ¿no? Y le hace una pregunta al auditorio, dice, ¿alguno aquí ha hecho lo que tiene que hacer ya? Pues no hubo nadie que levantó su mano y dice, mire hermano, ni a siervos inútiles llegamos, ¿no? Ni a eso llegamos. Y de repente nos jactamos porque llegamos temprano, porque no faltamos. Digo, es una buena, qué bueno que seamos diligentes, qué bueno que seamos responsables, porque servimos, pero no podemos llegar con Dios con nuestras virtudes o nuestros méritos, ¿verdad? Sino la manera correcta de llegar a Él es con nuestras necesidades, con una actitud correcta, reconociendo que necesitamos de Él. Debemos acercarnos a Él precisamente con eso, con esa confianza, ¿verdad?, de que Él puede, ¿verdad?, y que tiene la voluntad de hacerlo, que tiene la voluntad de ayudarnos, repito, apoyándonos en la seguridad de sus promesas, ¿sí?, pero presentando precisamente nuestras necesidades y no nuestros méritos. No voy a Dios, repito, por mero requisito dogmático para ver si funciona o no funciona, ¿no? Me acerco a Él de manera segura, con la actitud correcta y sabiendo que me recibirá de buena voluntad. ¿Cuántos se alegran por eso? Sé, tengo la seguridad. Sí. Dice la palabra, ¿no? Dice Santiago, no dudando en nada, es decir, sin vacilar, sin titubear. El que pide con fe no vacilará como si no tuviera seguro, ¿sí?, el hecho de que Dios lo está escuchando, como si no estuviera seguro que Dios contestará la petición. Y en ese sentido de la sabiduría está hablando acerca de que nos acerquemos confiadamente, de que si nosotros la pedimos nos las va a dar, no de manera limitada, sino en abundancia. Estemos seguros en eso. La fe genuina confía en Dios y el creyente descansa en la seguridad de que sus necesidades serán prontamente satisfechas en la forma en que Dios considere mejor. Que Dios considere mejor. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo sí tengo confianza, ¿no?, y tengo fe en que Dios sabrá, pero el Señor no actúa como nosotros queremos y ya nuestra fe, ¿verdad?, en el suelo. Andamos pateando con la fe ahí, arrastrándola. Eso no es fe. Eso es una expectativa. Es muy distinta. Una expectativa a fe es muy distinta. Hablamos acerca de la serie, ¿no?, de la fe. Va mucho más allá de creer algo. Tiene que ver con una convicción sólida en lo dicho por Dios, aun cuando la circunstancia pareciera totalmente contraria a ello. Bueno, es que hermano, tengo tantos años pidiendo sabiduría y conocimiento de Dios y yo no veo. Bueno, estás aquí, no estás muerto, ¿verdad? Te has permanecido en el Señor, seguramente es por la gracia y misericordia de Dios, seguramente hay sabiduría del Señor, si no, quién sabe dónde estuviera. Pero a veces queremos, ¿verdad?, o creemos, repito, por una falsa expectativa, que las cosas deben de ser de cual o tal manera. Y miren, y es terrible reducir a Dios a expectativas humanas. Es terrible. Es que yo considero que tiene que ser así. No, no es así. Entonces, repito, nuestra confianza no está puesta, ¿sí?, en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? No está puesta nuestra confianza en la ropa interior que me ponga el fin de año, ¿verdad? Ni en cuántas vueltas de a la casa con maletas, ni cuántas uvas me echo al mismo tiempo, ¿verdad? Mi confianza está puesta en el único Dios verdadero. Mi confianza no está puesta ni siquiera en mi religión, ni en mis supuestas obras de piedad. Mi confianza está puesta en que Dios dice que pida sabiduría y Él me la dará en abundancia. Sí. Mi corazón descansa en ello y se afirma en esta gran verdad. Para este 2022 será vital la sabiduría en nuestras vidas. Estamos en tiempos no difíciles, terribles, y las cosas irán en aumento. Necesitamos sabiduría. Aún el pueblo en Cristo está dividido en diversos temas controversiales. Y estoy convencido que es por falta de sabiduría. Y no estoy diciendo que un bando tenga más sabiduría que otro. Alguno de los dos está en el error.
Necesitamos sabiduría. Como iglesia, necesitamos sabiduría. ¿Sí o no? Sin embargo, dice la Escritura, si una persona duda íntimamente de que Dios oirá su petición, sufre un serio estorbo al recibir, mis amados, la respuesta de su oración. La desconfianza o incertidumbre se describe en el verso 8 como hombre de doble ánimo. Dice, el que duda es semejante a la onda, el que vacila. Santiago no está hablando, ¿verdad?, de dudas intelectuales, sino de inestabilidad espiritual. Porque todos, mis amados, podemos dudar en algún momento. Dudar en que será o no del Señor. Bueno, constantemente nos vamos a hacer esa prueba, esa pregunta. Mientras conforme vamos caminando, vamos transitando, tendremos que pararnos en esa Y y decir, a ver, Señor, ¿esto es de ti o no es de ti? Porque ¿cuántos saben que no podemos conducirnos según nuestras emociones ni tampoco las circunstancias? Hay una ley superior a nuestro corazón y a las circunstancias, que es su palabra, que es la voluntad del Señor. Y constantemente, por supuesto que tendremos que dudar en cuanto a qué decisión tomar, pero aquí lo que está refiriendo Santiago es dudar a lo ya dicho por Dios, a lo que Dios establece como tal. En vacilar en nuestro corazón, ¿sí? El que duda puede estar indeciso, no solo en cuanto a que si Dios responde o no, sino también en cuanto a si Él exigirá más sacrificio por hacer. Miren, yo he escuchado, de verdad se lo digo, a personas que dicen, es que yo no me involucro más porque Dios me pedirá más y no estoy dispuesto a dar. Es que sé que en el momento en el que yo entregue mi vida por completo, tengo que renunciar a mi trabajo y no estoy dispuesto a vivir eso. Ya no, porque ya lo viví. Y he escuchado a varias personas hablar de eso. Es que si yo me entrego al Señor, tengo que dejar ciertas cosas que estoy haciendo que no quiero dejar. Porque déjeme decirlo, el hecho de venir a la iglesia no significa que estamos bien con el Señor. Son nuestras decisiones. Hacia dónde estamos conduciéndonos, hacia dónde estamos yendo. Sí. Cuando la mente está llena de incertidumbre o de duda, el alma está inquieta. Isaías 57 habla acerca de eso. Está agitada como el océano. Pero el que está convencido de que Dios está dispuesto a atender sus necesidades y el que persevera en someter los planes de su vida a la voluntad divina, se eleva por encima de las pruebas y de las aflicciones. Y sabe que aun cuando hay consecuencias por seguir al Señor, son las mejores. Es la mejor decisión que se pudo haber tomado. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, ¿sí? Y ahí le preguntan si quiere. Por ahí hemos platicado y hemos coincidido con varias cosas, pero algo que yo le comenté a mi esposa fue pero el asunto es que si nos casamos, tal vez vayamos a vivir en una sierra, ¿no? Donde tal vez ni baño haya, tal vez vamos a estar todos pullientos, piojosos, ¿no? Por el servicio a Dios. Y me fui a un extremo, ¿no? Le dije, yo estoy dispuesto a eso, porque sé que he sido llamado a servir a Dios, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, yo te amo, pero yo necesito que tú estés segura que quieres eso o no, si me vas a seguir o no. Y ella me dijo, le entro, hasta ahorita no se me ha empiojado, ¿no? Pero a lo que voy es que esa base, ¿sí? En su momento, por supuesto, ha habido situaciones complejas, pero el hecho de estar dispuesto a ello, es decir, que por el servicio de Dios estemos dispuestos a vivir cualquier circunstancia adversa, ¿no? Y no es que la procuremos, es algo muy distinto, pero eso nos ha ayudado que en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en momentos de escasez, ¿sí? Nuestro matrimonio se mantuviera firme. Porque nuestro matrimonio no se basó en ello. ¿Me explico? ¿A qué voy con eso? Es que, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero el hecho de atender el llamado de Dios, mis amados, implicarán cosas. Y muchos dudan y vacilan
en rendirse totalmente a Dios, precisamente porque no están dispuestos a ceder esas cosas. Pero con Dios no hay medias tintas. O somos o no somos. Hay una expresión ahí en Apocalipsis para los tibios. ¿Recuerdan cuál es? El Señor los vomitará, dice. O sea, les dio escalofrío, ¿no? Es una expresión muy fuerte. Arrastrados por el viento. No hay solidez, no hay determinación, no hay firmeza. Un día están bien, al otro día no están bien. Un día están firmes, al otro día ya no están firmes. Un día son constantes, le dura 2, 3 días y después ya no son constantes. Para este 2022, ¿cuántos meses, cuántas semanas o cuántos días nos durará los propósitos o las propuestas que nosotros daremos? Sí. Se arrastrada por el viento, aquel que duda. La ola no tiene estabilidad propia. Se halla completamente sujeta, ¿verdad?, a la fuerza del viento. Se levanta y cae a medida que el viento la impulsa en una u otra dirección. El viento representa las circunstancias que pueden influir en nuestra vida, en nuestro alrededor. Sí. Dice echada de una parte a otra. Es una gráfica, ¿verdad?, descriptiva del mar sacudido por el viento. ¿Ha visto alguna vez cómo se levantan las olas por el viento? Bueno, el apóstol Santiago dice que así es, ¿no? El hombre, aquel que duda, ¿no? Que no está firme, ¿no? Arriba y abajo, arriba. Bueno, a este dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que no recibirá? Sabiduría y conocimiento. Una característica de una persona inconstante, ¿sí?, es precisamente que es falto de sabiduría. Y su apoyo está en la sabiduría propia. Es terrible, ¿no? Es sabio en su propia opinión. Santiago dice, al que vacila, no espere respuesta en cuanto a esto. La indecisión es más que suficiente para estorbar lo que Dios tiene a favor del que vacila. Entendemos que la vacilación, mis amados, es una ofensa a Dios. Dudar de su poder y su buena voluntad es atentar en contra de quién es Él. Ese es el asunto. Cuando nosotros dudamos en Dios, lo hacemos mentiroso. Tal vez no nos atrevemos a decirle, tú eres un mentiroso, pero cuando no creemos en su palabra, precisamente decimos, es que no creo porque no eres un Dios digno de confianza. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes que no puedo confiar en ti? ¿Cómo se siente? Es que no puedo confiar en ti. No eres una persona digna de confianza. ¿Cómo se siente? Aun cuando puede ser verdad, es hasta ofensivo, ¿no? Bueno, ¿entendemos por qué es pecado? Porque es decirle a Dios, tú no eres digno de confianza. Déjame hacer las cosas como yo quiero. Sí, tu palabra dice esto, Señor, pero lo voy a hacer a mi manera. Es terrible. Sí, el tener a Dios por un Dios no digno de confianza tiene por consecuencias, escuche, inestabilidad, ¿verdad?, en el corazón del hombre e inconstancia. Verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. No solamente en la decisión de creer o no en el Señor, sino va y afecta en todo lo que hace. No solamente es inconstante en su relación con Dios, sino también es inconstante en todo lo demás. En su matrimonio, con sus amigos, con sus hermanos, en su trabajo. ¿Lo vemos? Doble ánimo. Aquí la palabra es la palabra dispsujos, así, dispsujos, en griego. Y literalmente aquí usa de 2 almas, esa es la palabra, 2 almas, es doble ánimo. ¿Sí? Aquel que, esta frase describe aquel que vacila, aquel que su corazón se encuentra dividido entre 2 cosas, entre los placeres terrenales y el deseo de ser completamente fiel a Dios. Sí.
El hombre de doble ánimo responde a dos motivos de lealtad. Sí. Es empujado precisamente por eso. Y como no hay una definición, pues a veces pues gana una voluntad y a veces la otra. Que no está fortalecida ninguna. Sin duda Santiago tenía en mente las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6:24, cuando dice: ninguno puede servir a dos señores. Porque o le es fiel a uno o le es fiel a otro. Pero ninguno puede servir a dos señores. Y si nosotros no estamos sirviendo al Señor completamente, estamos sirviendo a otro señor. Si no estamos sirviendo a Dios por completo, estamos sirviendo a alguien más. Sí. Ninguno puede servir a dos señores. El de doble ánimo vacila entre la fe y la incredulidad, mientras que la persona de un solo propósito no vacila en lo absoluto. Ya me están haciendo señas ahí atrás. ¿Me dan 10 minutos? ¿Sí? Ya tienen hambre, ¿verdad? Yo también. ¿Todavía les quedó pavo? Digo, para ir, pues. Se están saboreando, ¿no? El pavo. O los frijolitos, o lo que sea que hay. Entonces, el de doble ánimo vacila entre la fe y la incredulidad. Mientras que la persona de un solo propósito no vacila en absoluto, se mantiene firme. ¿Sí? El verso 7 y 8 forman en el griego una sola oración y bien podría traducirse de esta manera: no piense el hombre, el vacilante, que el hombre de doble ánimo, siendo inconstante en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. No piense, no se engañe, ¿no? Este se caracteriza por un hombre falto de sabiduría, inconstante, ¿sí? Significa agitado, inestable. El sustantivo también de esta palabra en el griego se usa en el sentido del desorden emocional, ¿sí? Confundido, agitado, inestable. Y tiene que ver con la guerra como algo opuesto de la paz. Hay un corazón intranquilo, ¿sí? No hay paz. No hay serenidad, está intranquilo. Si hay algo que yo aprendí de mis 15 a mis 20 años, y anduve así como, ¿cómo se llama la canción? Sergio Bailador, con un pasito para adelante y otro para atrás en el Señor. Es que si hay algo terrible es vivir en Cristo sin Cristo. Es frustrante. Intentar hacer las cosas que Dios quiere sin tener una relación personal con Él. Intentar hacerlo en mis fuerzas es frustrante, es terrible. El corazón está intranquilo todo el tiempo y a veces la carne gana. Y el apóstol Pablo decía: miserable de mí, que el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no, eso es lo que hago. Y era un hombre piadoso. Ahora cuando nosotros andamos jugando la parte, como... Saludo a mi hermano Iván, no sé si nos está viendo por ahí. Es terrible, porque ni a gusto pecas. Digo, porque cuando andábamos en el pecado, dice la palabra que el hombre pecador se deleita en el pecado. Incluso dice Proverbios, lo exhibe como trofeo. Así de tapado estábamos, ¿cierto? Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos estorba, ¿no? Es complicado y es difícil y estamos vacilando en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pero el asunto es que tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y fíjense, todo esto producto de falta de sabiduría, falta de confianza en el Señor, ¿no? Entonces dice, está agitado, inestable, ¿verdad? En todos sus caminos. La inestabilidad del verso 6 que veíamos ahí, ¿no? Que anda como la ola en el mar, que es arrastrado del viento, ¿verdad? Y echado de una parte a acá. Sí, bueno, se refiere precisamente que es inestable en otras fases de su vida, en todas las etapas de su vida, ¿sí? Todos sus caminos, hábitos, acciones, pensamientos reflejan su doble propósito en la vida, ¿sí? Y su experiencia religiosa, por así decirlo, nunca será satisfactoria. Sí. Ni para él mismo y por supuesto que tampoco para Dios.
Sí. La perturbación mental, mis amados, y la confusión en todos los asuntos de la vida son las consecuencias naturales de una desconfianza vacilante en Dios. Sí. ¿Me ayudan, por favor, con el piano? Quiero que me acompañe Proverbios 2, por favor. Quiero que leamos del 1 al 15. Escúchelo, preste atención a este consejo. Proverbios 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Mis amados, necesitamos sabiduría para discernir cómo vivir cada día. Pues es una completa necedad confiar algunas veces en uno mismo y otras veces en Dios, ¿no? El tener un solo propósito fijo en Dios, sí, es vital para el éxito espiritual como creyentes. Seguramente tiene muchos propósitos para este 2022. Qué bueno, está bien, ¿no? Tengo como propósito tal vez abrir un negocio, ¿sí?, terminar mi carrera, titularme, encontrar trabajo, no lo sé. Sí. Le animo que por encima de cualquier propósito o petición, encabece su lista con sabiduría. Encabece su lista con sabiduría. Pídala a Dios con la certeza de que el Señor se la dará en abundancia. La sabiduría nos llevará a ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el matrimonio. El apóstol Pedro dice: necesitamos sabiduría para poder tener una relación conyugal. De hecho, le dice a los esposos: pida sabiduría para saber tratar a su esposa. La necesitamos en nuestras relaciones, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Así, mis amados, tendremos un verdadero feliz año con sabiduría. Así que concluyo con esto, sí, pidiendo sabiduría para un feliz año nuevo. Amén. ¿Oramos a Dios? ¿Sí? Quiero que ore junto conmigo. Levante su voz y dígale a Dios: Señor, necesito sabiduría. Yo sé que hay muchas cosas que necesitamos, pero vamos a pedir esta mañana sabiduría e inteligencia. Sabiduría para poder tomar decisiones correctas, para poder llevar a mi familia por el camino correcto.
sabiduría para relacionarme con mi esposa, con mis hijos, sabiduría para servirle a Él en mi trabajo. Necesito sabiduría. Reconozco que estoy limitado, Señor, que me equivoco y que necesito de ti. Perdóname, Señor, si tal vez me levanto y brinco de la cama con mis ocupaciones en mente y allá a las 500 me acuerdo que estás tú. Perdóname, Señor. Es tan insensato hacerlo así. Llévanos, Señor, a poder tener en claro que tú nos invitas a que día a día busquemos de ti tu dirección. Con la certeza en nuestro corazón, Señor, de que tú no nos darás las espaldas, que tú deseas darnos sabiduría y la quieres dar en abundancia y no nos la reprocharás, Señor, y no nos echas en cara nuestras virtudes o deficiencias, porque no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Gracias, Señor. Gracias por este año, gracias por todo lo aprendido, gracias por todas las enseñanzas, por las pruebas, las dificultades. Gracias por todo lo que nos diste, por esas victorias, Señor, que pudimos disfrutar tomados de tu mano. Gracias porque pasamos por alto muchísimas cosas. Fue un año difícil, fue un año complicado, pero hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Y has tenido a bien mantenernos con vida. Y has tenido a bien mantener esta congregación. Y has tenido a bien tenernos unidos, Señor. Gracias. No para todos fue la misma historia. Gracias, Señor. Somos muy bendecidos y estamos agradecidos por eso. Deseamos, Señor, que este 2022 de verdad sea un año de mucho fruto, tanto personal como colectivo, como tu pueblo, como tu iglesia. Que podamos crecer y que podamos madurar dando respuesta a lo que tú nos estás llamando, Señor. Sin duda creo que tu iglesia funge un papel importante en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complejos. No permita, Señor, que nos ensimismemos, que nos atoremos con nuestras propias necesidades y con nuestros propios asuntos. Permite que nuestra mirada se eleve por encima de nuestras circunstancias y que podamos ver qué es lo que tú quieres para nosotros. Repito, no solamente de manera personal, sino a nivel iglesia, como congregación. Llévanos, Señor, al lugar que tú quieres que estemos, sin ningún afán ni ninguna presunción, Señor, sino solo con el deseo de hacer tu voluntad y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Y que así como muchas otras congregaciones que son luz en medio de esta oscuridad, en medio de estos tiempos tan difíciles, que Casa de Oración también lo sea, Señor. Queremos que se hable bien de ti y no queremos ser estorbo de ninguna manera. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia y por este llamado tan hermoso que tienes para nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga, que tengan un feliz año, que se la pasen bonito, ¿sí? Que disfruten muchos aquellos que se van a juntar con su familia a celebrar. Háganlo con el entendimiento debido y siempre agradeciendo en el corazón todo lo que Dios nos da y también aquello que no nos da. Sabemos que todo lo recibido de Él es bueno, ¿verdad? Estamos despedidos, que Dios me los bendiga.